¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir con el curso de biología y vamos a empezar con el tema de genética. Este es un tema que, debo decir de una vez, es un poquito complicado, es un poquito largo, pero la verdad es que una vez que lo entiendas todo, una vez que lo digieres y lo procesas todo, realmente como que hace que todo se una y todo tenga sentido. Todo lo demás que ya hemos visto, no solo esto. Entonces, voy a tratar de empezar con una introducción así muy básica y ya en las clases posteriores, en los cursos posteriores, yo creo que sí van a ser 3, 4, a lo mejor 5 de genética. Voy a ponerlo un poquito más complejo, pero creo que sí es importante empezar con lo más sencillo, lo más amplio, simplemente como para tener un marco de referencia así como que fácil de entender, ¿no? Entonces, pues genética. ¿De qué estamos hablando cuando decimos genética? Bueno, estamos hablando de aquello que está dentro de nosotros que define biológicamente quiénes somos. Es decir, es la genética que en nuestro cuerpo está en la forma del ADN, o bueno, diríamos el código genético. Precisamente ese nombre es muy útil para entenderlo porque dice código genético, está en código. La genética es el estudio del código genético, y el código genético es aquello que está escrito como si fueran instrucciones, que está en cada una de nuestras células y que luego nuestras células siguen esas instrucciones para que nosotros podamos manifestarlo en nuestro cuerpo lo que esas instrucciones dicen. Es decir, ejemplo muy básico, si nuestro código genético dice que nuestros ojos deben ser de color café, eso es simplemente el código genético, esas son las instrucciones. Y eso está metido en el núcleo de las células de nuestro cuerpo, en casi todas, exactamente el mismo. Y luego, los mecanismos de nuestro cuerpo van a encargarse de que esas instrucciones se traduzcan en sí nuestro cuerpo, cómo nos vemos. E igualmente, digamos, color de cabello, digamos, qué tanto vello tenemos en el cuerpo, podría ser también incluso la forma de nuestra nariz, tamaño de nuestros ojos, todo. Porque nada de lo que somos es accidental, todo está escrito y de repente hay cosas que se manifiestan diferente a como están escritos, pero eso es porque al momento de traducirse ocurren pues fenómenos que pueden ser de todo tipo, ¿no? Esto es un área de estudio que se llama la epigenética, que es relativamente reciente, que justamente, como digo, lo que busca es entender aquellas situaciones en las cuales nuestras instrucciones, nuestro ADN, nuestro código genético dice una cosa, pero lo que se expresa a lo mejor no es lo mismo. Hay varios mecanismos que pueden regular eso, pero eso es otro tema, nada más como para establecer de una vez. Entonces, como les digo, nuestro código genético está en todas nuestras células, es decir, nosotros somos un cuerpo humano, ¿no? ¿Sí? Y estamos hechos de millones y millones de células, varias de ellas especializadas o diferenciadas. Por ejemplo, las que componen nuestros músculos son células muy particulares en su forma, en su extensión, en su estructura. Las que componen al sistema nervioso también son muy particulares en su forma. Las que componen a los órganos reproductores también son muy particulares en su forma y varían bastante, ¿verdad? Dependiendo de características primarias y secundarias sexuales, ¿no? Precisamente con las que contemos. Y la gran mayoría son simplemente, digamos, células que son parte del tejido, células que forman órganos, células eucariotas, animales, que se encargan de realizar todas las funciones del cuerpo. Entonces, estamos hechos de muchísimas células y cada célula, digamos, se ve así, ¿no? Tenemos el núcleo en el centro, tenemos los retículos endoplásmicos aquí alrededor, tenemos mitocondrias por aquí sueltas, tenemos ribosomas, tenemos un par de lisosomas, que esos no los mencioné creo en el curso de partes de la célula, pero no son tan importantes, nada más estoy detallando. Y tenemos, ¿qué más puedo poner? Una vacuola, perdón, un aparato de Golgi acá, no me acuerdo si lo mencioné, pero igual. Entonces, eso es una célula. Y aquí adentro del núcleo tenemos
pues nuestro ADN. Déjenme mejor lo pinto de otro color. Aquí adentro tenemos nuestro ADN. Y eso en rojo, ese ADN es nuestro código genético. Esas son las instrucciones para nosotros. Ahora, a lo mejor podría alguien preguntar, ok, tenemos muchas células en nuestro cuerpo, muchísimas, y todas tienen ADN. Okay, todo eso es verdad. Entonces la pregunta es, ¿todas tienen el mismo ADN o cambia? Entonces, ahorita lo contesté como por encimita, pero más a detalle. Por mucho tiempo se pensó que, pues sí, que todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo ADN, y por eso somos como somos. Pero la verdad es que sí puede haber algo de variación. Los estudios recientes sí han investigado un poquito de eso y no todas tienen exactamente el mismo. Es un tema en el cual no soy tan experto, pero sí está interesante, ¿no? Entender, a lo mejor investigar después el por qué, ¿no? Pero el caso es que la gran mayoría sí lo tienen, suficientes como para que pues los veamos de cierta forma, ¿no? Entonces la gran mayoría tienen la misma información genética, las mismas instrucciones. Es decir, si tú tienes ojos cafés, si tú tienes ojos verdes, lo más probable es que casi todas tus células tengan las instrucciones que dicen tal persona va a tener ojos verdes, ¿no? Y como decía, esas instrucciones están escritas en un cierto código, en la forma de el A, B, N, que ponen esto aquí adentro, ¿no? Es decir, código genético, ADN es lo mismo. ¿Y qué significa ADN? Bueno, quiere decir ácido desoxirribonucleico. Lo voy a poner aquí en la pantalla. Desoxirribonucleico. Y suena como que un nombre demasiado largo, y sí es, pero tiene mucho sentido el por qué. Cuando veamos su estructura vamos a entender por qué se llama así. Pero bueno, entonces todos tenemos ADN en las células y ADN es el que da instrucciones. Ahora, a lo mejor hemos escuchado muchas veces de los cromosomas y decimos, bueno, entonces el ADN es los cromosomas o el código genético de los cromosomas o cómo se relacionan esas cosas. Bueno, la respuesta corta es que sí es lo mismo, los cromosomas son lo mismo. Simplemente hagan de cuenta que un acomodo diferente. O sea, supongamos que el ADN normalmente está como suelto así. Y ya si lo ves de cerquita, aquí lo dibujo como una línea, pero si ves de cerquita la línea, pues la línea sería, pues creo que todos conocemos esa forma, ¿no? La forma del ADN que está así como estas dos líneas paralelas en espiral. Sí, o sea, sería esto, pero así largo, enrollado, ¿no? Así, enroscado, como le quieran llamar. En su estado como normal. Pero, si recuerdan, hablamos del proceso de la mitosis, otra vez, y para la mitosis, pues ocupamos que el ADN se divida en partes pues unitarias, que sean fáciles de justamente seleccionar y partir. Y ese momento es cuando decimos que son cromosomas. Es el mismo material genético, nada más está acomodado diferente. Entonces, a lo mejor se preguntan entonces, bueno, ¿qué onda con los cromosomas? ¿Qué son? Generalmente la mayoría de las personas tenemos 46 cromosomas, pero los tenemos acomodados en pares. Tenemos 23 pares. Naturalmente hay personas que no tienen 46, que tienen a lo mejor 45, 44, 43, 42. Cualquier N cantidad. La gran mayoría empezamos con 46 y tenemos 46 toda la vida, acomodados en pares. Entonces, incluso pues hay imágenes, ¿no?, que pueden buscar de lo que se llamaría un cariotipo. Cariotipo quiere decir, es la representación visual de los cromosomas. Entonces la pueden ver, aquí las pongo por pares, ¿no? Y si se fijan, casi que los pares, digo, no son iguales cada uno de los que conforman los pares, pero son un poquito parecidas, y esa es la idea. Es decir, estos pares no son aleatorios, son pares porque, número uno, tienen las instrucciones para los mismos aspectos, las mismas características, y número dos, precisamente por lo mismo, también tienden a tener forma muy parecida. Es decir, podríamos decir, a lo mejor el cromosoma número 2 tiene las instrucciones relacionadas a
no sé, nuestras manos en general, ¿no? Entonces, la parte del ADN que se encarga de las manos se va a acomodar aquí, en un par, y ahí se va a quedar como su par solo. Y a lo mejor la parte del ADN que se refiere a nuestro cabello se va a separar acá y va a decir, ok, somos el par número 3, y así nos vamos a ir. Y el par número 23 son los cromosomas que mayormente codifican, esa es la palabra correcta, características sexuales, ¿no? Ese de hecho se le llaman los heterosomas, si mal no recuerdo, y los otros 22 pares se dice que son autosomas. Creo que es así, a lo mejor es al revés, voy a poner aquí si es que me equivoqué. Pero bueno, entonces, similarmente, aquí tenemos el par 23, que creo que es algo como, bueno, si son, depende de cómo sea, pero tienen que ser dos largos, o un largo y uno cortito. Y esos, les digo, codifican precisamente características sexuales, y eso más o menos nos dice cómo funcionan los cromosomas en general. Entonces, tenemos un par que es específicamente ahí para esas características, pues la mayoría, pues los pares en general tienen la misma mecánica. Entonces, esa es la idea de los cromosomas. Entonces, a lo mejor se pregunta, bueno, ¿por qué hay 23 pares? O sea, realmente por qué se acomodan así? Y la verdad es que nuestro ADN nosotros lo obtenemos de nuestros padres. Obtenemos la mitad de nuestro ADN de nuestro papá, la mitad de nuestra mamá, normalmente. Y cuando digo la mitad, digo más o menos la mitad. O sea, ahí hay mucho. El proceso a través del cual recibimos ese ADN es muy complejo y puede haber cualquier tipo de variación ahí que lo haga un poquito, pues, inexacto, ¿verdad? Y entonces, esa es la idea. Tenemos 23 pares y cada par, hagan de cuenta que tenemos un cromosoma que nos dio nuestro papá, normalmente, y un cromosoma que nos dio nuestra mamá, normalmente. Entonces, eso hace que hagas de cuenta que lo que sacas de tu mamá y lo que sacas de tu papá compiten. Entonces, a lo mejor tu papá tiene ojos azules, a lo mejor tu mamá tiene ojos cafés, y llegan ambas características y pues una de las dos se va a manifestar. ¿Cuál de las dos se va a manifestar? Es la pregunta. Después vamos a ver, pero la cuestión es eso. Tenemos 23 pares porque para toda la información de nosotros recibimos 50% de acá, 50% de acá. Entonces, si quieren verlo así, podemos verlo como que el ADN justamente son una línea así, y luego la otra línea va así. Y entonces la primera línea que dibujé, a lo mejor es el ADN de tu mamá, y la otra línea a lo mejor es la línea de ADN de tu papá. Y por sus propiedades químicas, esas dos líneas se van así como que enredando, así formando esta doble espiral. Y ya que llega el momento de la mitosis, ahora sí que el ADN dice, bueno, déjame separo. Aquí va a ser el primero, aquí va a ser el segundo, aquí va a ser el tercero, aquí va a ser el cuarto, y esto se va separando. Estas dos que son paralelas se separan y se van aquí, y se quedan así. Estas se van así, se quedan así. Estas se separan y se quedan así, estas se separan y se quedan así más chiquitas. Y así nos damos, 23 pares. Entonces, esta es la base de la genética. Ahora, hay un principio de biología relativamente reciente, y la razón por la que digo relativamente reciente es que el ADN realmente no lo entendíamos hasta hace casi unos 50, 60 años que se hizo. Bueno, siempre hubo varios experimentos, y el más reciente como que ya encontró que hacía era su estructura, ¿verdad? Y naturalmente siempre vamos a estar descubriendo más, eso es lo padre de la ciencia. Pero algo importante que descubrimos es cómo el ADN, hagan de cuenta que es la base de la biología. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora sabemos este teorema central que es fundamental. O sea, este teorema, si logramos aterrizarlo, y yo creo que voy a cerrar con esto, si logramos aterrizarlo, ya lo que sigue de ADN ya es nada más capricho. O sea, lo importante es entender esto y lo que puse antes. Entonces, ¿cuál es el teorema? El teorema es este. Tenemos nuestro ADN.
Y luego, acá tenemos a la persona que somos, ¿no? ¿Qué hay aquí en medio? Bueno, aquí tenemos un paso en medio que se llama traducción. Y tenemos, no, perdón, lo voy a partir en dos pasos mejor, para que sea más entendible. El primer paso se llama transcripción, el siguiente se llama traducción, ahora sí, y ahora sí ya se manifiesta. Entonces, la manera en la que llega a ser, en la que pasa de ser el libro de instrucciones a ser expresión, es que primero las transcribimos, luego las traducimos y luego ahora sí se expresan. Entonces, esto lo vamos a ver un poquito más a fondo después, pero explicación básica, digamos que las instrucciones están en otro idioma, están en su propio idioma particular. ¿Qué idioma es? Está en A, B, C, C, A, G, A, D, C, G, A, G, C, y pues algo así, ¿no? Eso, digo, yo no sé leer genética, pero si alguien ahí sabe leerlo, pues súper bien. Y luego, teniendo ese idioma, teniendo esas instrucciones, hacemos una pequeña transcripción, que yo normalmente le llamo sacarle copia a las instrucciones. Entonces, tú tienes tu instrucción original, instrucciones originales para un edificio, no sé, y luego vas y le sacas copias en blanco y negro. Las copias pues son un poquito diferentes por cómo se ven, pero funcionan, o sea, cumplen con su trabajo. Y ya que tienen las copias, ahora sí, lo llevas a la fábrica o lo llevas a la zona de construcción, de obra, como le quieres llamar, y aquí es donde esas instrucciones a las que le sacaste copia van a ser traducidas. Lo que está aquí en el papel, o en este caso en el ADN transcrito, va a ser, se va a trabajar con eso para luego poder expresarlo. Entonces, lo que a lo mejor al principio nomás veíamos como una serie de letras, va a acabar acá manifestándose como color de piel, o como color de cabello, o como estatura, o como cualquier otra característica perceptible, pero también varias que no son perceptibles. Entonces, esa es la base de la genética, esa es la introducción a la genética. Ya vimos varios conceptos importantes, vimos el nombre de algunos procesos, vimos este teorema que es el eje de todo, y vimos esto de cómo funciona el ADN y los cromosomas, que también es súper importante. Entonces, en la siguiente sesión voy a continuar, voy a empezar a profundizar en esos temas, pero de momento vamos a darle cierre a esta sesión. Entonces, pues sí, muchísimas gracias por haber visto y pues hasta luego.